Hola, buenos días, bienvenidos a este jueves de fe. Hoy nos encontramos celebrando una fiesta hermosa que es el nacimiento o la natividad de nuestra Madre, la Virgen María. Y pues yo les invito pues a ponernos en un ambiente de fiesta, de cumpleaños, de celebración, como cuando uno le celebra a la mamá, pues eso, el regalo de su vida, porque gracias a esa vida de la mamá, pues estamos presentes nosotros aquí. Y yo creo que es más o menos el mismo contexto con nuestra Madre del Cielo. Entonces, les invito a que hoy podamos tener una oración de acción de gracias antes que todo, ¿no? Antes que contarle a Dios nuestros problemas, nuestra forma de ver el mundo, abrirnos a la posibilidad de celebrar con Él el nacimiento de nuestra Madre. Entonces, pues les invito a que le pidamos al Espíritu Santo que nos regale una disposición interior para vivir desde la acción de gracias. Creo que una cosa importante en nuestra vida y en nuestra sociedad y en nuestra iglesia es aprender a instaurar y vivenciar cada vez más esa cultura de la gratitud. No es fácil, no siempre la vivimos, no podemos dar por hecho que por tener fe o por hacer oración ya somos muy agradecidos. Al revés, a veces creo que somos un poquito quejosos con Dios, quejosos con los demás. Y qué bonito hoy, pues, pedirle a nuestra mamá, al Espíritu Santo, a Jesús, al Padre, Señor, dame la gracia de ser agradecido como mi mamá y por mi mamá, las dos cosas. Entonces, las lecturas de la liturgia del día de hoy son muy bonitas. La de Miqueas 5, del 1 al 4. La del Evangelio es uno de esos evangelios que uno a veces se salta porque no le encuentra mucho, pero bueno, voy a intentar dar algunas pistas para orarlo, que es Mateo 1, del 1 al 16 y del 18 al 23. Y entonces, pues, estas dos citas, pues, obviamente más el Salmo, bueno, más todo lo que el Señor nos quiere regalar, tienen como, bueno, yo percibía como varios trasfondos, ¿no? Por un lado, una promesa. La lectura de Miqueas es una lectura muy bonita donde el profeta le habla a Belén, la ciudad, ¿no? Y pues hoy se la dirigimos a nuestra mamá del cielo. Y entonces dice, de ti pequeña nacerá un rey, nacerá un Mesías. Y entonces me encanta eso porque es una promesa que Dios le dirige a nuestra Madre del Cielo, pues estando ahí en el seno materno, desde antes de que incluso hubiese visto este mundo. Qué bonito poder experimentar en labios de Dios, de ti pequeña nacerá un rey, y no cualquier rey, el Rey de Reyes, ¿no? Y yo creo que ese era el proyecto de Dios con nuestra Mamá del Cielo, una promesa en la cual estábamos incluidos tú y yo, en la cual estaba incluida toda la iglesia. Gracias a nuestra Madre, a su vida en medio de nosotros, la vida de Jesús pudo hacerse posible. Ella es la preparada por Dios desde la eternidad para que fuese posible la encarnación del Hijo de Dios. Entonces me encanta porque imagínense, su nacimiento no es cualquier cosa, o sea, es la belleza de que Dios en medio de este mundo se ha preparado una cuna, se ha preparado una mujer, se ha preparado un seno que fuese digno de llevarlo en su interior, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la dignidad de María? Por un lado, la mirada de Dios sobre ella, como esa es tu dignidad y la mía, porque Dios se fijó en la humildad de su esclava, porque Dios se fijó en la humillación, en la pequeñez de su sierva. Esa es nuestra dignidad, que Dios ha fijado sus ojos en nosotros. Los fija en cada hombre en este mundo, los fija sobre cada persona que viene a este mundo, que nace, sí, pero la gracia es darnos cuenta, ahí está el tema, que nos demos cuenta de que como a nuestra Madre del Cielo, el Señor fija su mirada sobre nuestra vida, nos elige y nos tiene para algo grande. Qué bonito poder experimentar esta mañana, de ti pequeña, de ti pequeño, nacerá el Hijo de Dios. De ti, aunque para muchos de ti no pueda nacer nada, ¿no? Porque a veces nos encontramos con ese tipo de percepciones. Hay personas, hay situaciones, hay momentos en los que parece que de nosotros no puede nacer nada bueno. Y entonces me acuerdo mucho de eso que les predicaba, bueno, no, escribía hace unas semanas cuando
Natanael decía, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y eso es como muchas veces la actitud de personas con nosotros. ¿De ti puede nacer algo bueno? Tal vez la actitud de nosotros con nosotros mismos en algún momento. De mí puede nacer algo bueno. Y qué bonito porque hoy, celebrando a nuestra Madre del Cielo, echa un bebé, o sea, así preparada por Dios para que dentro de pocos años encarnar en ella su Hijo, poder decir, de ella nació lo más bueno, lo más santo que ha tocado esta tierra, el Hijo de Dios. Y el Padre del cielo nos mira a ti y a mí con esa misma esperanza, que de ti pueda manifestarse el mismo Hijo de Dios. Esa es la fe. A eso le apuntamos cuando oramos. No le apuntamos solamente a enterarnos de cosas de la palabra de Dios, a enterarnos de pasajes y, ay, ese ya me lo sé, ese ya lo tengo muy visto, ese ya lo repetí. Por favor, qué falta de fe sería eso. La idea es que en la medida en que vamos orando, se va haciendo carne el Hijo de Dios en nuestra vida. Y entonces eso que en María, pues se dio por gracia, se dio por elección, en ti y en mí se da porque el Señor nos ha regalado su mirada, porque somos bautizados, somos sus hijos y porque es su proyecto con nuestra vida. De ti se verá mi Hijo. Entonces, ojalá pudiéramos creerle, pudiéramos aceptarle esa invitación y esa llamada. Y bueno, lo segundo es esa genealogía. Entonces, resulta que eso es el evangelio, la genealogía de Jesús. Por eso les decía que a veces es un evangelio que uno se salta porque dice Santísima Virgen, puros nombres raros, ¿no? Que tal, que engendró a tal, a tal, a tal. Bueno, y entonces esa genealogía me hacía percibir una cosa muy bonita. Y es que ustedes y yo, como nuestra mamá del cielo, formamos parte de una historia. María formó parte de un pueblo. Y la genealogía que aparece ahí en el Evangelio de Mateo no es la genealogía de María, es la de José. Y entonces es hermoso porque es gracias a la gracia de Dios, al regalo de Dios, que María está ahí en medio de una historia concreta de su tiempo, donde la mujer no era tenida en cuenta ni nada, y no me pongo con un discurso feminista, ni sueñan, esa no es mi perspectiva, jamás la será, pero me encanta ese, como Dios reivindica a su hija amada y la pone en continuidad con grandes personajes de la historia de salvación, con David, el gran rey que tuvo grandes metidas de pata, bueno, con toda la cantidad de personajes importantes que aparecen en esa genealogía. Y ahí nuestra mamá, y ahí Jesús, el Hijo de Dios, en medio de hombres santos y pecadores, en medio de una historia bonita y fea, en medio de renglones torcidos, historias a veces no muy agradables e historias hermosas y santas. Ahí se teje, se entreteje la historia del Hijo de Dios. Imagínense qué cosa tan impresionante. María, la criatura que tocó este piso, este suelo con sus propios pies, que estuvo inmersa en medio de esta historia que ustedes y yo, a la que ustedes y yo pertenecemos. María llevó en sus entrañas al mismo Hijo de Dios, a la divinidad. Y entonces a mí eso me encantaba porque me habla de la redención posible de toda historia. La historia tuya, la historia de Guatemala, la historia de este mundo, la historia de la iglesia, la historia de nuestra comunidad. La historia se puede redimir cuando dejamos que el Hijo de Dios se meta en ella. Cualquier historia es redimible, cualquier historia es salvable. ¿Por qué? Porque donde entra el Hijo de Dios, santifica, purifica, renueva. Y eso fue lo que María dejó que Dios hiciera a través de ella y en su seno. O sea, ella dejó que Dios pudiera manifestarse en este mundo y santificar una historia de hombres que a veces estaban llenas de pecados y llenas de cosas que no se deben ni contar. Pues ella, dando su sí y dejando que Dios la metiera en esa historia de tantos hombres y mujeres que estaban ahí en la genealogía de Jesús, permitió que Dios pudiera entrar ahí en medio. Y entonces qué bonito que tú y yo oremos. ¿Por qué? Porque entonces cuando Dios entra en tu historia, cuando Dios viene a redimir tu historia, está cambiando la historia de toda tu familia, la historia de tu país, la historia de tantas personas que te han rodeado.
Para mí, eso es como el regalo más grande de la oración. Cuando nosotros vamos cargando la historia eternamente, cuando nos llenamos de historias que ni siquiera tienen que ver con nosotros, cuando le queremos cargar a los demás historias que ni al caso, realmente no hemos entendido nada de la forma de vivir Dios y de ver Dios nuestra fe, nuestro camino, ¿no? Qué bonito que hoy fuera un día donde pudiéramos sentirnos parte de una historia salvada, parte de una historia abrazada, que tu familia, tus hijos, tu esposo, tus padres, tu propia vida está envuelta por una obra de gracia, y esa obra de gracia hace que todo eso que a lo mejor tiene muchos puntos oscuros y negros pueda empezar a tener muchos puntos brillantes y pueda empezar a iluminar a muchas personas. Entonces, para mí, estos eran como dos matices que me encantaban. No quieras borrar el tejido de tu historia, deja que el Hijo de Dios entre en esa historia y entonces esa historia se convertirá en historia de Dios, en historia de salvación. Deja que como nuestra mamá del cielo Dios cuente contigo, tal vez no contando con tu seno, tal vez contando con todo tu ser, para que en ti se vea el Hijo de Dios. No para que se oigan palabras sobre Jesús, para que se vea. Deja de ser a lo mejor tan duro con la lectura de la historia de tu país. Yo puedo decir como colombiana, pues la historia de mi país es re dura. Sí, como la de todo colombiano, como la de todo latino, pero deja de leer con tanta dificultad la historia de tu pueblo y empieza a reconocer que en tu vida ha aterrizado el Hijo de Dios, en tu vida ha venido a nacer un rey y que ese rey es capaz de renovar todas las cosas. Como lo dice el Apocalipsis 21, del 1 al 4, ¿no? O sea, que es una cita que me encanta, o sea, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el viejo cielo y la tierra vieja había desaparecido, y también el mar. Bien saben ustedes que el mar es signo del mal, pues veamos un cielo nuevo hoy, el cielo de una persona, de una historia, de un mundo habitado por la presencia de Dios, gracias a que nació esa criatura hermosa llamada María. Gracias a que Dios puso en su plan de salvación a esa criatura hermosa llamada María. Y luego, más adelante de su nacimiento, ella dirá, sí, hágase, hágase papá, cuenta conmigo. Pues ojalá el Señor pueda contar con cada uno de nosotros. Ojalá pueda contar con nuestra bondad con los demás, con nuestra capacidad de alegría, de sonrisa para los otros. Ojalá pueda contar con nuestra capacidad de optimismo. Ojalá pueda contar con una vida que le baja un poquito al dramatismo de la existencia, que ya es dramática por sí misma, y vive hoy en una dinámica de gratitud, como la vivió nuestra mamá. Bien lo conocemos, el Magnificat, Lucas 1, 46 y siguientes, pues si las otras dos citas a lo mejor no te inspiran, agárrate ese Magnificat y dile al Señor, proclama mi alma tu grandeza, Señor, porque tú haces maravillas. Señor, tal vez he olvidado leer las maravillas que estás haciendo en mí. Tal vez olvido leer las maravillas que haces en otros. Tal vez se me han vuelto los ojos demasiado exigentes y ya no veo maravillas en ningún lado. Pero dame, Señor, la gracia de abrir los ojos de la fe para proclamar hoy que tú eres bueno, que tú eres grande, que tú te has manifestado en mi vida, en mi familia, en mi historia, y eso no lo quita ni lo borra nadie. Cada vez que yo me pongo quejosa, no puedo dejar de decirle al Señor, ¿sabes qué? Yo puedo negar lo que quieras, yo puedo negar millones de cosas, pero lo que no puedo negar es la acción de gracia que he visto en mi propia familia de carne y sangre. Los que conocen a mi familia saben que no es una familia de santos, pero yo tengo que decir, gracias a la fe de mis papás, de mis hermanas, de mis cuñados, de mis concuñados que están allá en Bogotá, predicando las pautas de cada día, sosteniendo ahí la comunidad como está, obviamente con otras personas, pero yo estoy hablando de mi familia. Yo digo, Señor, yo no puedo negar la obra de gracia que he visto, que tú haces con los de mi casa. Entonces, aunque me tuvieran que apedrear porque dicen, no, Nancy, es que en ti no se ve nada de santidad. Bueno, sí, tienen razón, en mí no se ve, pero yo no puedo negar que Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno, como dice la película de Dios no está muerto, ¿no? Dios es bueno y Dios va
cambiando el tejido social, va cambiando el tejido de una familia, va renovando las personas y eso es una obra de gracia. Y por eso hay que agradecer. Cuando agradecemos, nos capacitamos para ver cosas más grandes. Pues que nuestra mamá nos regale esta mañana una mirada muy agradecida, una mirada hermosa como la suya y que podamos hoy decir, Señor, no sé si yo tengo demasiado para hablar de mí, pero lo que sí puedo decir es que tu gracia en mí es maravillosa. Tu gracia a mi alrededor es impresionante y no voy a negar la acción de tu gracia. Pues que el Señor nos ayude hoy a ser agradecidos, a disfrutar con nuestra mamá, a darle un abrazo de felicitación, un beso a nuestra mamá del cielo y a darle las gracias porque por su belleza, por su sí, por su disponibilidad para Dios, ustedes y yo podemos tener fe y hemos conocido a Jesús. Que el Señor nos siga acompañando. Feliz día y que Dios los bendiga hoy y cada día de su vida. Abrazos.